entonces llegamos a que la célula es la unidad estructural de la vida. ¿Por qué? Porque todos los seres vivos están compuestos por al menos una célula. Tenemos dos tipos de células en el mundo vivo, en el mundo de la vida. El primer tipo de células es las células procariotas, que son células que no tienen organelas y que son las que tienen las bacterias, ¿sí? Las células procariotas son importantes comprenderlas porque además de tener membrana plasmática, por ejemplo, como las células eucariotas que son las nuestras, tienen una pared celular, ¿sí? Las células procariotas, digamos que no, tampoco tienen un núcleo, por ejemplo, donde está su material genético, o sea, la información de las células procariotas está suelta adentro de la célula. En cambio, nuestras células, las células eucariotas, la de los animales, la de las plantas, sí tiene organelas en su interior. Fíjense la diferencia que hay entre los dos tipos de células, es bastante notable. Y además, fíjense que las células eucariotas tienen el material genético dentro de un globito que se llama núcleo, ¿sí? O sea, el material genético de las células eucariotas está dentro de una estructura específica y el material genético dentro de las células procariotas está suelto. Esto tiene mucho que ver con el tipo de complejidad que pueden llegar a tener las células eucariotas respecto a las procariotas. ¿Por qué? Nosotros, los animales, somos pluricelulares y esto es gracias a que tenemos esta organización. Las bacterias y las células procariotas no pueden tener más de una célula, y esto tiene que ver con su estructura interna, con esto de que el material genético está suelto y con que no tienen tampoco organelas, ¿sí? Lo que permiten las organelas, fíjense que acá hay varias, acá tenemos mitocondrias, que son las que producen energía para la célula, eh, el, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, estas son todas organelas que tienen funciones. Son como órganos que tienen las células, podríamos decir así, incluso se llaman organelas. Organela significa órgano chiquito, ¿sí? Pero bueno, lo importante de acá es que sepamos que todas las células tienen una estructura bastante similar. Están rodeadas de una membrana. En el caso de las procariotas, además de la membrana, tiene una pared celular que las hace más duras y más resistentes, pero lo general de las células es que siempre tienen una membrana plasmática, que es la que las divide del exterior, que tienen material genético, todas las células tienen material genético, y que todas las células tienen citoplasma. El citoplasma es este gel o este líquido que está dentro de las células. Por eso les digo que a veces podemos pensar en una célula como una bombita de agua, porque realmente es bastante parecido y porque están llenas de agua. O sea, el 70% del agua de nuestros cuerpos, que siempre dicen en las publicidades de Villavicencio o de alguna marca de agua, tiene que ver con que nuestras células son 70% agua. ¿Sí? Bien. Entonces, la idea es que ahora ustedes vean este video que se llama La célula eucariota y sus partes, que está en inglés, pero que tiene subtítulos en español. Búsquenlo porque es muy bueno el video, tiene muy buenos gráficos y muestra muy bien cómo es la función de cada organela, y eso les va a servir para el trabajo práctico número 1. Como dice acá, la propiedad extrínseca del nivel celular es la vida. ¿Qué significa esto? Que la vida solamente puede existir si es que los organismos están hechos de células, ¿sí? Y acá tenemos una célula eucariota, que nuestras células son eucariotas, y sus partes. Esta es una célula eucariota animal. Fíjense, la célula está delimitada por una membrana. ¿Vieron que por afuera de esta membrana no hay nada? ¿Sí? O sea, no hay absolutamente nada por acá afuera. Lo que va a haber eventualmente por acá son otras células, ¿sí? Otras células con sus membranas también. Una célula vecina acá, por ejemplo, una célula vecina por acá, ¿sí? Pero siempre las células van a estar delimitadas por estas membranas plasmáticas, ¿sí? Estas son membranas plasmáticas, ¿sí? O sea, la membrana es la que divide el interior del exterior de la célula, ¿sí? Dentro de la célula, cuando entramos dentro, hay varias estructuras que son bastante bien reconocibles. La primera es el núcleo. El núcleo es el que condensa toda la información genética, ¿sí? Porque es importante que la información genética esté separada dentro de la célula y porque la información genética es muy importante, es la que dice cómo vamos a hacer o cómo va a ser la célula, ¿sí?
Es fundamental que esa información genética nunca se pierda y que esté lo mejor guardada posible, por eso está dentro de un núcleo, dentro de otra estructura que se llama núcleo. Alrededor del núcleo está el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. Si se fijan, son todas estas estructuras de acá que están en rosa claro o en magenta. El retículo endoplasmático lo que hace es fabricar proteínas y fabricar compuestos o, digamos, terminar de fabricar los detalles de las proteínas. ¿Por qué? Porque todas nuestras características están codificadas en forma de proteínas. Yo les había contado que las proteínas son las que les dan la función a las células y es por eso que es tan importante. Fíjense la cantidad de espacio que ocupa dentro de la célula el retículo endoplasmático, ¿sí? Que es esta estructura magenta de acá. Y no es casual que estén al lado del núcleo, porque la información genética, o sea, el ADN nuestro, que lo voy a buscar acá, es el que tiene la información para generar proteínas. ¿Sí? Proteína se dibuja así, como un símbolo pi, y pi significa proteínas en biología. Yo para que se acuerden. El ADN va a producir proteínas, siempre. ¿Sí? Y es por eso que el retículo endoplasmático, que es justamente el que produce las proteínas, está al lado del núcleo, que es el que tiene el ADN. ¿Sí? Bien, seguimos. Estas estructuras azules son las mitocondrias, que son las que producen la energía en la célula. Después tenemos a los lisosomas, que son los que digieren todo lo que a la célula no le sirve. Tenemos estas rayitas que están por acá dando vueltas, creo que hay como varias rayitas. Esos son los microtúbulos, y los microtúbulos y los microfilamentos son los que se encargan de llevar y traer cosas alrededor de toda la célula por dentro y después llevarlas al límite de la célula para que después salgan en el exterior todos los elementos que la célula pueda sintetizar. Sintetizar significa hacer, realizar. El aparato de Golgi es el que se encarga de distribuir todo lo que la célula produzca para el exterior o para el interior. O sea, reparte lo que viene del exterior y reparte lo que va a ir al exterior. ¿Sí? Es como el centro de logística de una fábrica, si lo quisiéramos pensar así. Así que estas son más o menos todas las partes de la célula, muy por arriba, porque tienen un video para ver, y es mejor que vean el video. Y ahí seguimos. Como les decía antes, el límite de la célula que tenemos acá es la membrana celular. ¿Sí? La membrana celular está hecha de, oh sorpresa, biomoléculas, como veíamos antes. La membrana celular es una organela, y las organelas están hechas de biomoléculas. ¿Está? Bueno, entonces, cuando vemos la estructura de la membrana celular, si le hiciéramos un zoom a esta membrana que tenemos acá, nos encontraríamos con una estructura como esta, con una bicapa fosfolipídica, se llama, hecha de estas estructuras que se llaman fosfolípidos. Si se fijan, estos fosfolípidos tienen esto que yo les explicaba antes, una parte que es hidrofóbica y una parte que es hidrofílica. La parte hidrofílica es la que está al exterior de la célula y al interior de la célula. Y la parte hidrofóbica, la que no le gusta el agua, está por dentro. Es como un sándwich de aceite, si lo queremos pensar así. ¿Sí? Ahora, ¿por qué necesitaríamos una estructura así para separar la célula? Imagínense que esto sigue, o sea, esta estructura de acá sigue para los dos lados, y acá tenemos el citoplasma de la célula, y acá tenemos el fluido extracelular, que es como el afuera. ¿Por qué necesitamos una membrana tan específica? Porque a esto le gusta el agua, a esta parte de acá le gusta el agua y a esta también, pero lo que está en el medio no. Y esto tiene que ver con que la membrana celular, la función que tiene es que no pase todo de afuera para adentro o de adentro para afuera, sino que pasen algunas cosas. Y esta membrana es la que le da la selectividad a la célula para elegir, entre comillas, qué es lo que entra y qué es lo que no entra, o qué es lo que sale y qué es lo que no sale. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que se maneja esta entrada y salida de moléculas de la célula? Y esto es gracias a varios tipos de biomoléculas que son proteínas. Por ejemplo, en los canales proteicos funciona como un canal normal, o sea, vieron que los canales lo que hacen es que todo lo que tenga que pasar pase. Entonces, estos canales lo que hacen es facilitar la entrada de algunos elementos, ¿sí? Pero fíjense que, si, por ejemplo, si fuera un canal de agua,
acá solamente entra agua, no entra otra cosa, ¿sí? Y el agua, si quisiera entrar por acá, no entraría, ¿sí? Por eso están los canales. Esto permite que sea específico lo que entra a la célula y que no sea cualquier cosa, ¿sí? Después tenemos las proteínas integrales que tienen que ver con las señales hormonales o que tengan que ver con las señales externas, que tienen receptores que se unen acá y lo que hacen es, digamos, esta molécula no va a pasar a la célula, sino que lo que va a hacer es una señal, ¿sí? Un aviso a que la célula tiene que hacer algo de este lado. Pero no es que va a pasar una molécula de acá a acá, sino que las proteínas integrales lo que hacen es avisar que acá afuera pasó algo y acá adentro tenemos que responder, ¿sí? Es como una carta, digamos, a distancia, un cartel que le podemos dejar afuera de la célula. Y después tenemos las entradas simples, o sea, algunas moléculas pueden entrar directamente, pero tienen que ser moléculas que se banquen esto de que les gusta el agua a una parte de la membrana y una parte de la membrana no. O sea, esto no puede ser agua porque por acá el agua no pasa por el centro de este sándwich, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver cómo es que se manejan estas entradas y salidas de cosas. Recordar solamente que la membrana está hecha de una capa de lípidos, o sea, hay toda una capa de lípidos que está formada por la célula y que también en la membrana hay carbohidratos, proteínas, no ácidos nucleicos. O sea, en la membrana vamos a encontrar estas tres biomoléculas, lípidos, carbohidratos y proteínas. Entonces, la membrana celular tiene como función que delimita la célula, o sea, la membrana celular es donde termina o empieza la célula, y eso es importante porque aísla selectivamente a la célula del medio externo. Al mismo tiempo, regula el intercambio de sustancias entre el medio externo y el citoplasma, y las proteínas de membrana, glucoproteínas y glucolípidos, tienen la capacidad de establecer conexiones con el medio extracelular. ¿Qué significa esto de que las proteínas de membrana, glucoproteínas y glucolípidos? Esto tiene que ver con esto, ¿sí? Estas son las glucoproteínas acá, las proteínas de membrana acá, y los glucolípidos que tendrían que estar por acá, ¿sí? O sea, en realidad digamos, estos piruletes y estas bolitas de colores que salen de la membrana celular tienen que ver con cómo se conecta la célula con el medio externo, ¿sí? Por eso dice que estas proteínas que están acá van a establecer las conexiones con el medio extracelular, que no es nada más y nada menos que el exterior. Ahora, ¿para qué necesitan conectarse las células entre ellas? Para alimentarse, para enviar o recibir señales intercelulares, para sacar los desechos que no le sirven a la célula, para recibir materia, por ejemplo, oxígeno para respirar, ¿sí? O sea, la conexión dentro de las células es súper importante. Ahora, ¿cómo es que estas células se comunican entre ellas? ¿Sí? No es por cualquier medio, ¿sí? Hay dos tipos de mecanismos de transporte de membrana. Decimos transporte de membrana a todo lo que tenga que ver con la entrada y salida de moléculas dentro de las células, ¿sí? Recuerden que esta bicapa lipídica, que está ahora en azul, está cerrada, ¿sí? O sea, acá adentro es la célula y acá afuera es la membrana, perdón, es el medio extracelular. Una C con una marca así significa célula, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que entra una molécula? Puede entrar por dos tipos de transporte. Por un lado, transporte pasivo, que no gaste energía, y por otro lado, transporte activo, que sí gaste energía. Acá vemos que hay varios tipos de transporte. El primero es de difusión simple. O sea, que la molécula que se va a transportar simplemente va a pasar de un lado a otro de la célula sin ningún tipo de problema, ¿sí? La difusión simple tiene que ver con la cantidad de moléculas que hay de un lado del otro, con la concentración, ¿sí? Este símbolo así significa concentración, ¿sí? O sea, si acá hay poquitas bolitas, perdón, si acá hay muchas de estas bolitas y acá hay poquitas, lo que va a pasar naturalmente es que donde hay muchas bolitas haya pocas. Acá tenemos un mejor ejemplo, ¿sí? Acá hay muchas bolitas y estas bolitas van a pasar de este lado. Estas bolitas son moléculas, ¿sí? O sea, te digo bolita porque así lo vemos más esquemáticamente, pero en realidad estas son moléculas. Las moléculas, si hay muchas de un lado y pocas de adentro de la célula, lo que va a pasar naturalmente es que
estas moléculas ingresen de un lado a otro, ¿sí? Y esto se llama gradiente electroquímico, y si la molécula es apta para pasar por la membrana sola, sin ninguna ayuda, se llama difusión simple, ¿sí? Ahora, este transporte pasivo que no gasta energía también tiene otros tipos. Puede estar esta molécula mediada por algún canal, como les decía antes, el agua pasa por canales dentro de la célula, porque por acá el agua no pasa, por esta parte el agua no pasa, ¿sí? Por ejemplo, las moléculas de agua tienen este tipo de transporte. O sea, el agua entra simplemente por canales de agua, ¿sí? Y esto se llama difusión facilitada. ¿Por qué? Porque hay una proteína que está mediando este transporte, ¿sí? Este canal está hecho por una proteína, ¿sí? Y esta proteína es fundamental para que exista transporte, ¿se entiende? Por otro lado, tenemos la difusión mediada por un transportador. Aquí, ¿qué pasa? La molécula va a entrar a esta zona, y como esta zona tiene la misma forma de la molécula va a pasar automáticamente, ¿sí? Es como uno de esos juegos que mantienen, digamos, que tienen la misma forma de la bolita, y cuando cae una bolita de esa forma, la gravedad hace que la bolita baje, por ejemplo, en un pinball. Bueno, es más o menos la misma idea. Y después tenemos el transporte activo, que el transporte activo necesita un aporte de energía para que una molécula entre o salga, ¿sí? Acá, por ejemplo, la bolita que mencionaba antes, esta cayó por gravedad, por ejemplo, pero esta tiene que pasar para el otro lado, y para que pase para el otro lado hay que darle un empujoncito, y ese empujoncito es la energía que necesita la molécula para pasar de lado. Bien. Y acá tenemos algunos mecanismos de transporte que justamente no tienen, o sea, tienen que ver con estos mecanismos, pero que son otros tipos de mecanismos. Por ejemplo, si son muchas moléculas las que tienen que entrar a la célula, el proceso se llama endocitosis. La diferencia entre esta entrada y esta entrada es que la endocitosis, la exocitosis y la fagocitosis son moléculas más grandes las que tienen que entrar. En la endocitosis, por ejemplo, lo que entra son nuestros alimentos para la alimentación de la célula. En la exocitosis lo que suelen salir son hormonas o productos celulares de desecho o algo por el estilo, ¿sí? O sea, acá es diferente porque lo que entra son varias moléculas. Acá lo que estábamos viendo es que solamente entraba una. Acá están entrando o saliendo o entrando varias. Y en la fagocitosis lo que está pasando es que entra un cacho de algo, ¿sí? Una bacteria, por ejemplo. Y acá tenemos, si quieren pueden ver este video que está bueno para entender los mecanismos de transporte. En fin, vamos a parar acá y vamos a seguir en un rato.